ustedes es primera vez o ya han ido alguna vez? No, es primera vez. ¿Sí? Sí. ¿Y los invitó quién o qué escucharon? Yo había escuchado del curso, mi papá va, y he leído fragmentos, pero sí. Realmente no estoy muy familiarizada. Por eso, pero ¿te llamó por qué? Porque, no sé, como que empecé con este camino espiritual y por alguna razón salió esto. Ajá. Y me llamó la atención y mi papá también me empezó a platicar mucho, pues cómo él había cambiado su perspectiva de muchas cosas. Uh-huh. Y pues, no sé. ¿Eso te sonó? ¿Algo te sonó? Ajá. Ajá. ¿Y tú? Yo no sé nada. Tú eres un arrastrado, como le decían a los políticos, ¿verdad? Te invitaron. Bueno, Yo ya tengo tiempo. tú un poquito, ¿verdad? No, porque sí, para que tener un poco de idea. A veces, fíjate, de lo que dijiste, son cosas que son útiles, porque, por ejemplo, que dices, tu papá comenta que a él pues cambió su manera de interpretar las cosas y le ha hecho bien. Sí. ¿Sí? Y algo le has de creer, algo ves en él, que por algo dices, bueno, pues voy a ver de qué se trata. Sí. ¿Sí? Bueno, porque generalmente, ¿a ti por qué te sonó el curso? Por un tema similar de pues vivir más tranquilo, estar menos estresado, menos angustiado, y pues me pareció que, y yo la verdad, para no ser alguien muy religioso, Ajá. parece que esta es una buena opción, porque es un tema de cómo ver las cosas desde una óptica diferente. Entonces me pareció que igual temas, porque he tratado últimamente temas no tradicionales, y me han funcionado. Okay. Entonces vi esto como un camino no tradicional. Okay. Entonces, No tradicional. no tradicional. Ajá. Medio tradicional puede ser. Y fíjate que puede ser que, a ver, continúa. Puede ser, religioso, puede ser con psicólogo, puede ser. Fíjense, el curso de milagros es algo individual, porque no es lo que te dice alguien, una persona, es una enseñanza que te lleva, dice, practícalo, los pensamientos que te son compartidos por el curso, practícalo y mira qué sucede. Si sientes que te es útil, continúa, porque no hay nada como la comprobación, ¿a poco no? Cuando tú ves algo que te está funcionando, que te hace bien, que te devuelve a la paz, o que tú regresas a la paz, entonces vas a querer seguir en ese camino, porque ese es a mí, por ejemplo, se me hace muy bonito que la hija de ellos viene, es una chica joven, recién casada, ¿verdad? Esperando a su primer bebé, pues. No, ya tiene a Emilia. Ay, Tiene 4 años de casada. Hoy tiene una cara de niña que no puede con ella. No, se fue Pues estudiando. Yo cuidé la bebé todavía. Bueno, pues esa niña, esa muchacha, que la hija de ellos que viene, nos compartía que ella vino por ver a sus papás, porque sus papás son de muchos años y muy perseverantes, aquí este par. Y me decía ella, dice, no, mira, no nos andan diciendo que tú, ellos han ido haciendo su proceso y a mí, dice, me gustó lo que veo. Eso se me hace muy bonito, porque tiene que ser algo natural, libre, espontáneo. Esto no es que nadie te meta cosas en la cabeza, al contrario, es saca de tu cabeza todas las creencias equivocadas a las que les has dado poder y ve practicando esta forma de pensar que no tiene tendencia, sino nada más buscar la paz. ¿Qué es lo bueno? Lo que te dé paz. Eso es todo. Bueno, entonces estamos en esta parte, ya les dijeron qué página, ¿verdad? La 34. Ajá. Estamos
en causa y efecto. ¿En cuál nos quedamos? El 3. En el 3, pues apenas empezamos. Bueno, fíjense. Una cosa, por ejemplo, ustedes que acaban de llegar, el curso está escrito, si se dan cuenta, en primera persona, ¿sí? Entonces, dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Y nos dice, no puedes pedirme que te libere del miedo. Porque dice porque yo sé que el miedo no existe. Haz de cuenta que los niños te dicen, ay, por favor, libérame de ese fantasma. Tú sabes que el fantasma no está, pero el niño sí cree que el fantasma está y que le tiene miedo. Entonces dice, tú tienes que descubrir por ti mismo que a lo que tú temes no existe. Porque imagínense que llegara alguien, yo tuviera mis temas por resolver, que llegara alguien y me por magia, ¡pum!, ya no vas a tener miedo nunca más, como hacen con la hipnosis, que es algo temporal. Ya no vas a tener miedo. Yo digo que ya no vas a tener, pues ya no le voy a tener miedo a aquello que me dijo ese porque le creí, pero ya voy a tener miedo a algo nuevo. Aquí nos dice, mira, yo sé, cuando dice aquí, yo sé que el miedo no existe, es Jesús enseñándonos lo que Él aprendió en el plano humano y mostrándolo a sus discípulos. Dice, tú y yo somos iguales, dice Jesús. La única diferencia es que yo ya sé que este es un plano ilusorio, irreal y temporal, y tú todavía no. También dice Jesús, la diferencia entre tú y yo es que yo sé que no hay nada que temer y tú todavía tienes miedo, pero si me lo permites te voy a acompañar para que tu mente se sane de la creencia de que hay algo que temer, porque tener miedo viene de una creencia que yo acepté. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los alacranes, hay gente que le tiene miedo a los gatos, hay toda clase de miedos a cosas distintas, y es inexplicable porque llega alguien y le hace así a un animalito que otra gente se muere de terror. ¿Y por qué es la diferencia? Porque alguien llega y lo agarra y el otro casi le da un infarto. Por las creencias. Porque tú crees que eso es terrorífico, o tú crees que animalito lindo. Esa es la diferencia. Las creencias, como nosotros vemos las cosas. Dice, nos enseña aquí, dice, lo que yo te aconsejo es que tengas mucha atención en tus pensamientos. ¡Ay, Dios! Jesús lo era. Que tengas, dice, yo te aconsejo que aprendas a estar atento a tu manera de pensar, porque no nos damos cuenta cuántas veces estamos en cualquier situación y empezamos aquí adentro, no, yo creo que esto no va a funcionar y no me va a parecer, y acá adentro le vas dando un poder de acuerdo con tu interpretación a lo que estés haciendo. Dice, tienes que aprender a estar vigilante a tu manera de pensar, porque a veces hay situaciones que debido a que uno juzga, nos privamos de tener una experiencia, un encuentro útil con alguien. ¿Por qué? Porque yo empecé a juzgar desde antes y entro con los prejuicios y la relación ya valió o el encuentro no fructifica. Dice, tienes que aprender
a vigilar tus sentimientos y tus pensamientos. Si te sientes incómoda, si te sientes mal, si te sientes asustado, es porque estás interpretando desde tu forma de pensar que tiene miedo. Dice, porque en realidad no hay nada que te dañe si tu mente está en paz. Eso es algo a donde nos quiere llevar, que aprendamos a darnos cuenta qué poder tan grande tiene el miedo en nuestras vidas. Y dice, no dejes de vigilar tu mente, ya que de otro modo no vas a poder ayudarme. Jesús dice esto, dice, yo aprendí a bien pensar, a pensar desde la armonía y a desear el bien a los demás. Tú, en la medida que te sanes, te unes a Jesús y puedes aprender a bien pensar. ¿Se imaginan la vida? A ver, si lo podemos ver en porcentaje. ¿Qué tanto en porcentaje le doy mi energía a mal pensar? De 100, ¿cuánto le doy en la práctica diaria? En cualquier situación. Y puede ser. Parece exagerado, pero ahí puedes ir practicando. ¿Y qué es mal pensar? ¿Qué es mal pensar? De entrada dice el dicho que piensa mal y acertarás. No, eso no es cierto. ¿Tener pensamientos negativos? ¿O ser pesimista? Sí. Juzgar. Esos son los pensamientos que se pueden deshacer. Porque yo soy pesimista porque he practicado pensar de esa forma. Y cuando practicas algo, llega a volverse naturalísimo. ¿Tampoco no es cierto? ¿Sí? Ya tienes una práctica, no me late, no, mira, tiene buena cara, pero no me late. De antemano empiezo a mal pensar de las cosas. Y si lo practico, es lo primero que voy a hacer. Voy a mal pensar a la primera. Y yo sola me saboteo experiencias que pueden ser gratificantes, ¿sí? Porque en realidad el curso nos enseña que si mi mente se sana, todo lo que yo viva va a ser en paz. No es que vamos a estar como neutrales, no, una cosa es neutral y otra cosa es en paz. Y nuestra meta es la paz. ¿Tú cómo describirías la paz para ti? Paz. Sí. Pues estar tranquilo. Estar tranquilo. Estar en cualquier situación. Incluso en situaciones complicadas, digamos, el día a día. ¿Y qué dirías la paz o qué dirían? ¿Es un estado, una actitud o qué? Es un estado mental. Madre de Dios, bájale. Bájale por mí. No, es que va a recibir herencia. Va a recibir herencia. Está en un torneo de gol. Sí, ya sé. Ay, pues están arriba bebés. Ya sé, pues es la emoción de su torneo. Estás perdonado, pues. No, ¿Por pero qué iba a llegar? lo traigo en la. No, venga, ¿de qué color traes? Le bajé el volumen, pero no se lo bajé todo. Ah, Ya, se lo bajé todo. bueno, para que Perdón. no le haces. Si es el golf, estás perdonado. Te digo, mata todo. Sí. No, fíjense, el estado, la paz es un estado mental. De hecho, todo lo que vivimos es un estado mental. La falta de paz, el enojo, la impaciencia, el juicio, viene de la falta de paz de mi mente. Porque emito pensamientos a los que les doy mi poder, porque vean, el poder que tenemos es para bien vivir, para la dicha, para la paz. Pero si le damos poder al miedo, nuestra forma de pensar, toda la fuerza que tenemos para vivir en amor, se va hacia el miedo. Porque qué tanta influencia tiene el miedo en nuestra calidad de vida. Otra vez vámonos al porcentaje, ¿sí?
¿qué tanto nos influye el miedo? Pues todo el tiempo algo nos da miedo. Casi todo. Lo que pasa es que primero pensamos Con miedo. con ese miedo y a lo mejor lo podemos controlar y decir, no pasa nada, o lo voy a contener, o voy a guardar la calma, ¿no? Pero lo que nos viene a la mente es que puede pasar esto, luego lo pensamos. Lo primero es mal pensar, ¿sí? Si mal piensas, ya le diste tu poder a la forma equivocada de pensar. Eso es lo que tenemos que ir haciendo conciencia. Si no me siento tranquila, es que di mi poder a la forma de pensar con miedo. Esa es la señal. Entonces, dice, ¿al 3 no lo hemos leído? No. ¿Verdad? No. Bueno, entonces vamos a empezar bueno, nos dice que obrar milagros. ¿Qué significa obrar milagros? Fíjense, obrar milagro quiere decir corregir nuestra forma equivocada de pensar con el amor. Eso es lo que es obrar un milagro, porque nos explica esto. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. Una creación falsa es lo que yo me imagino que algo es. Cuando yo digo, no, a mí me parece que esto y esto, eso es una creación falsa, porque el mismo evento en cada cabeza tiene una interpretación distinta, ¿o no es cierto? Cada quien tiene su forma de interpretar algo. Por eso, lo que tenemos que estar atentos, necesitamos darnos cuenta del poder de los pensamientos para no tener pensamientos que nos... Una creación falsa es un pensamiento de cualquier tipo que no sea estar en paz y pensar con amor. Todo lo demás es una creación falsa. ¿Qué es lo que más vivimos? Creaciones falsas, porque todo el tiempo estamos interpretando, pensando cómo son las cosas, y eso es lo que tenemos que empezar a distinguir. Me siento molesta, estoy interpretando algo en una forma equivocada, porque estamos creados, nuestro ser real está creado para vivir en armonía. Pero si nosotros usamos la mente en forma equivocada, nos encargamos de salirnos de ese estado mental de armonía y empezar a mal vibrar, a sentirnos incómodos, a desaprovechar todas las oportunidades que tenemos de lograr vivir una vida plena. ¿Cuántas oportunidades tenemos, según el curso, para tener una actitud sana? ¿Saben cuántas oportunidades de lo que vivimos? Todas. Todas. Todo lo que nos sucede es una oportunidad que yo puedo aprovechar para bien pensar. Normalmente, como dicen, no estaba yo preparado y reaccionamos. Y no tenemos que reaccionar. El curso nos enseña que al reaccionar desperdicio la oportunidad que me está brindando la situación del momento. Todo es y todo sirve para el bien, todo sirve para sanar. Entonces, ¿cuántas cosas desperdiciamos? ¿Cuántas? Porque reaccionamos. Nos reenganchamos. Pero ¿se dan cuenta cuántas veces cosas que podrían ser fuente de armonía? Ah, no, es que yo pensé, es que a mí me pareció, es que no entendí y por eso me arranqué o me fui o me molesté, porque me precipito. El miedo nos hace impulsivos. En cambio, cuando pido ayuda para vivir desde el amor, porque dice,
para vivir desde el miedo, tú solito puedes, por la práctica, porque de veras hemos practicado tanto que por esa razón nos sentimos naturales. Estar en la cuerda, criticando, juzgando, temiendo, preocupados, ratos de felicidad porque alguien hizo lo que yo quería, pero son cosas momentáneas, no son cosas, nuestra forma de vida. Si nos ponemos a revisar la forma de vida en nuestra forma de vivir, ¿qué es la energía que más se manifiesta, lo que más gana a lo largo de una hora, por ejemplo, en una junta, por decir? ¿Qué cosa es el pensamiento, la sensación, la quietud o la inquietud? Pero ¿a poco no estamos acostumbrados? Ya no lo das por hecho. Dices, no sé, no estoy cómoda, pero no sé por qué. Es la inquietud, que quiere decir que ya elegí pensar en una forma que no tengo la paz. Eso es lo que tenemos que ir entendiendo, ¿sí? Y dice que tenemos que aprender a respetar y a observar la ley de causa y efecto, porque si sabemos entender que todo lo que sucede se originó en mí, y en mí como, en una forma de pensar, una forma de interpretar algo que me llevó a actuar de determinada manera. Entonces dice, tienes que entender, nunca digas me hicieron, yo lo interpreto de esa manera, que es muy diferente. No quiere decir ni yo soy culpable ni el otro. Cuando tú entiendes la ley de causa y efecto, dejas de encontrar culpables y víctimas. Y eso, si lo vas entendiendo, cada vez vas a poder vivir en paz. Bueno, entonces, vamos a leer el 3. Todo el milagro, No tanto. tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Entonces, la última frase es el resumen de lo que nos dice este párrafo. Todo lo que tenemos que aprender a distinguir es qué pensamiento predomina en mí, qué energía, la del miedo o la del amor. Porque el conflicto, como dice aquí, es entre el amor y el miedo. Y de verdad ni cuenta nos damos qué poder tan grande tiene el miedo en nuestra forma cotidiana de pensar. Suena, ustedes que son nuevos, ¿a ti te suena exagerado esto que está diciendo aquí? ¿Se te hace exageración de que están cargándole mucho al miedo? ¿O que el miedo es algo que existe por sí mismo?
lo piensas, ¿no? Que no existe. Exactamente, ese es el resumen. Si tú no le tienes miedo a lo que sea, no hay nada que temer. Pero cualquier evento, por sencillo que sea a los ojos de todos, pero para ti no, te aterra. Y puedes estar a punto de echar cosas por la borda. ¿Por qué? Porque el miedo entró en ti. ¿Sí? Bueno, entonces, el conflicto fundamental en este mundo es entre la creación y la creación falsa. La creación es todo lo que hacemos desde el amor. Esa es la creación. Y la creación falsa es todo como interpretamos desde el miedo. Siempre que hagamos algo con miedo o que interpretemos algo con miedo, esa es una creación falsa. Y todo el tiempo estamos de un lado hacia el otro, pero nos vamos más de un lado que del lado de pensar desde el amor. Nuestra meta es pensar desde el amor, que cada vez vayamos recuperando la paz, la certeza de que hay una frase que hace que el significado de todo resume el curso. Solo el amor, con mayúscula, el verdadero amor, solo el amor es real. Todo lo demás son interpretaciones. Cuando buscamos el amor, que eso es lo que toda la humanidad hacemos, andar en busca del amor, estamos en el camino equivocado, dice el curso. Dice, porque no te das cuenta que buscas el amor siendo amor. Dice, lo buscas en el lugar equivocado, afuera. Ahora, cuando tú ves con amor, todas las personas, aunque no las conozcas, son dignas de amor. Tú puedes sentir amor por un desconocido, y no estamos hablando de romance, estamos hablando del sentimiento puro de amar lo que te rodea. Te puedes parar en un bosque y sentir amor por la naturaleza, lleno de esa energía. Y por ninguna razón, el amor no necesita razones. Entonces, por eso nos explica que tenemos que, cuando piensas con miedo, eso es crear falsamente. Cuando creas falsamente, cuando el miedo es tu guía, no puedes sino sufrir. Por eso, cuando estamos pasándola mal, normalmente, ¿qué hacemos cuando estoy sufriendo? ¿Cuál es mi manera de pensar? Te quejas. Me quejo. O buscar, ¿por qué me pasa esto? Una explicación o una culpable, una explicación. O buscas a alguien, estoy así porque me hicieron tal cosa o porque me sucedió tal cosa. Dice, no, lo que pasa, el sufrimiento viene cuando piensas en forma equivocada, cuando piensas desde el miedo, porque estás interpretando las cosas y no ves la verdad. Por eso dice la ley de causa y efecto. Si yo veo que estoy sufriendo, eso es el efecto, pero la causa es mi pensamiento. Nunca olvidemos eso. Y si estoy dichosa, es porque mi pensamiento está desde la energía del amor. Y no estoy, porque también cuando dices estoy feliz porque llegó no sé quién, o porque estoy con tal persona, eso es una dependencia. La meta es que nos demos cuenta que estoy feliz porque estoy feliz, porque soy feliz. Fíjense, estoy feliz porque soy feliz. No estoy feliz porque llegaste tú, como las canciones. Porque eso es lo que suele suceder. Ese es el amor especial, el que llega a la desilusión. No hay amor más firme
que cuando no hay expectativas. Eso es algo maravilloso. Que te amo porque sí. Eso es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sí? Bueno, vamos al 4. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder. Al asumir que necesita ser dominado, la verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el ínterin, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Entonces, a ver, fíjense, dice, el miedo, el curso nos lo enseña desde el principio, dice, el amor lo creó Dios y el miedo lo inventaste tú. Eso es una forma mía de pensar ajena al pensamiento de amor con el que yo fui creada. Pero al yo darle mi poder al miedo, pienso que es algo poderosísimo, porque es algo fabricado por mí y uno no sabe cómo ir contra uno mismo. Dice, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Al miedo no hay que luchar contra él, porque ¿qué pasa si luchas toda tu vida con el miedo que le tienes a un fantasma que está en ese cuarto y nunca entras al cuarto? ¿Qué pasa? Le das poder a eso. Toda tu vida vas a quedarte sin poder entrar a ese miedo, por una sencilla razón. Porque si tú tratas de luchar contra algo, le estás dando existencia a lo ilusorio, ¿no? Por la que luchar con el miedo no es buen negocio, ¿sí? Y dice, lo único que pasa cuando tratas de dominar o de luchar contra algo que te afecta, dice, le estás dando poder al asumir que tienes que luchar con eso. Cuando tú dices, en realidad es un pensamiento al que yo le di poder y no lo quiero, entonces sí estás en el camino, no luchando, simplemente pidiendo que tu mente le quite el poder que le dio a esa creencia. Entonces, dice, la verdadera solución descansa en alcanzar el dominio por medio del amor. Fíjense, si yo lucho contra algo, le doy poder, pero si yo abrazo desde el amor y no juzgo lo que sucedió, sino me amo, entonces voy a deshacer el miedo. Solo el amor puede deshacer a lo que yo tengo y el sufrimiento solamente entonces se disolverá. Entonces, dice, el miedo en realidad, no hemos empezado el 5, ¿verdad? No, te va a tocar a ti, por favor. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido, y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido de inmediato. Esto da lugar a un estado mental en el que la expansión puede ser aceptada expiación puede ser aceptada sin demora. Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso
por el medio del cual se puede abandonar toda la idea de transigencia al respecto. Este proceso puede ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Necesitas solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su Hijo unigénito Hijo. A su unigénito Hijo. Se lo dio, Ajá. Bueno, entonces vean, en este párrafo aquí, que es muy largo, trae un contenido que es muy importante desmenuzar. Primero empieza con que la nada y el todo no pueden coexistir. La nada es todo lo que fabricamos a partir de nuestra forma de pensar por nuestra cuenta. Eso es la nada. El todo es lo que Dios creó y de lo cual formamos parte. Por esa razón dicen no pueden coexistir, porque uno es real y el otro es fabricado por mi mente, ¿sí? Entonces, el miedo no es nada realmente. Miren, el día que podamos ya entender y vivir esto, que el miedo en realidad no es nada y el amor lo es todo, ese día ya volvimos a casa. Se acabó el sufrimiento cuando sepamos que solo lo único que somos es amor. Ya está. Ese es el estado mental de cielo, cuando sabemos que todo lo que existe es amor, que somos parte del amor y que el miedo que fabricamos por nuestra cuenta se va desvaneciendo cada vez que yo le doy al amor el poder que tiene realmente, porque el miedo es un poder falso, ilusorio y temporal. El amor es eterno. Ahí, ¿cómo suena esto? Ustedes que acaban de llegar, ¿cómo les suena esta forma de explicar las cosas del miedo y el amor? ¿Qué tan...? Pues, no sé, yo lo interpreto en mi día a día, que, no sé, de todas las ideas falsas que me hago de situaciones, sí, no luchar con ellas, más bien aceptarlas, decir, ok, estás ahí, te fabriqué, ahora deja al amor y a esa paz que sé que tengo salir a flote, ¿no? Esto va a pasar, es un momento, es un estado y esto no soy yo. Fíjate, es como llegar a esa convicción en cualquier situación que estemos. Imagínense que estás en un momento difícil y saber decir, pero en realidad esto no soy yo. Y saber que cuento con el amor, que ahí está conmigo. Y el día que yo ya sepa que soy solo amor y todo lo que me rodea también, no puede haber más que una paz y una dicha, y vas a poder superar todo lo que se presente. ¿A poco no? Entonces, diste una muy buena explicación, fíjate, le agarraste muy bien la onda. Y de alguna manera dice, tenemos que reconocer cuando estamos en una crisis o en alguna situación que no tengo paz, tenemos que reconocer, tengo un problema y quiero resolverlo. Si vamos aprendiendo de que solo hay de dos sopas, una es la que yo hice y no me cae tan bien, me da indigestión, y otra es la energía del amor que ahí está en mi disposición. Es elegir entre lo que yo veo, lo que yo pienso y lo que Dios me dio. En la medida que yo recupere la conciencia de que fui creada
para la dicha, para la paz y para la unidad, nos va a ir saliendo cada vez más natural. Porque hay una frase que enseña Jesús, dice: cuando estés pasándola mal, solo dite a ti mismo: esto no tiene por qué ser así, pido que el amor me guíe. Dice, y eso solo tú lo puedes hacer. Cuando no le des poder al conflicto, eres tú el que lo inició y solo tú lo puedes parar. Y pedir ayuda es tu herencia, es tu privilegio. El amor está por siempre a tu disposición para acompañarte de regreso a la verdad, a tu verdadero ser. Y eso no lo tenemos que decir, sino vivir. No son cosas que hay que andar contando. Hay que vivirlas, hay que empezar a practicarlas y ver qué pasa, como les decía al principio, que el curso enseña, dice, no es nada obligatorio, solo intenta en una situación que generalmente se te sale de las manos, aplica, elijo al amor en tu mente, no lo tienes que decir, elijo al amor para que me guíe en esta situación. Y mira qué pasa, porque si los resultados te dan alegría, pues le vas a perseverar en ese camino, porque eso es lo que nos pasa cuando algo nos funciona y nos da paz y nos da dicha. Bueno, entonces, es el 5, ¿verdad? Sí. Luego dice, el procedimiento correctivo, cuando te das cuenta que tienes un problema y que hay que corregirlo, dice, el procedimiento correctivo inicial consiste que hay un problema, temporalmente, mas solo como señal de que este problema lo quiero corregir. ¿Sí? Ahora, el problema lo genero yo, pero corregirlo yo sola no puedo. Ahí es donde necesito pedir ayuda. Si yo me enterco en que me hicieron y que solo reaccioné, pues me voy a quedar atorada en mi forma equivocada de pensar. Pero si yo me doy cuenta, pensé en forma equivocada, pido ayuda, les digo, son pensamientos, nadie tiene, no es que sea secreto, pero tampoco vamos a estar pensando en voz alta, sino la mayoría de los pensamientos que no se hablan, qué tanto se piensa y qué tanto se dice en porcentaje. De todo lo que pensamos, como cuánto decimos y cuánto solo está aquí adentro dando vueltas. Normalmente la mayoría está en la cabeza. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo, y no nos damos cuenta que esos pensamientos que parecen que nomás pasan así, en realidad son los que están armando, son los gestores de mi experiencia. Porque el pensamiento, aunque no se hable, tiene poder creativo. Fíjense, si es un pensamiento de amor, esa energía que está en mí de amor, la van a percibir y eso me van a regresar. Pero si la energía del pensamiento en mí es de miedo, de desconfianza, de duda, aunque no lo diga, lo van a percibir. Por eso el poder de la mente es con lo único que hacemos. Si pienso con miedo, fabrico mis problemas cotidianos. Si pienso con amor, regreso al estado de paz y dicha. Entonces, tenemos que aprender a elegir qué pensamientos quiero, porque en lo que estemos viviendo, si estoy guisando, si estoy con los hijos, si estoy con mi pareja, si estoy manejando, de mí depende cómo es mi tránsito o cómo es mi relación
de acuerdo con los pensamientos que yo tenga y a los que les estoy dando mi poder. ¿A poco no nos damos cuenta que una situación X, si llegas con antagonismo, aunque no digas ni una palabra, se va a armar? Dices, pero yo ni dije nada, pero ¿qué estaba pensando? ¿Cómo venía? ¿Nerviosa, asustada? ¿Qué fue el ingrediente que yo puse? ¿Sí? ¿Y cuántas veces está la bronconona y tú logras contactar con el amor en ti? Y milagrosamente, ahora sí que como cuando caminaba y el mar se abrió, la paz volvió. ¿Por qué? Porque esa es la energía que llevas contigo y que los demás la pueden ver. Bueno, entonces dice que este es un proceso gradual, el de corregir la forma equivocada de pensar. Entonces, dice, la creación falsa hizo que fuese necesario la forma de, o sea, pensar equivocadamente hizo que fuera necesario el ir usando el tiempo para corregir los errores. Dice, la aseveración, la frase, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, y Él nos dice, lo único que tenemos que corregir, dice, porque tanto amó Dios al mundo que se lo dio a su unigénito Hijo. No es que le dio su Hijo al mundo, sino le dio el mundo a su Hijo, para que todo el que crea en Dios no perezca. Fíjense, si estamos en el mundo, pero creemos en Dios, podremos vivir aquí en la tierra como en el cielo. Esa es la gran diferencia. Nosotros no existimos para sacrificarnos, existimos para dar testimonio del amor con el que Dios nos creó. Por eso dice, el mundo, estamos aquí para manifestar amor. Y podemos manifestar amor solo con el puro pensamiento, no con buenas intenciones, sino con pensamientos de amor. Estoy aquí, como dice, estoy aquí para ser útil, enviada por aquel que me creó, y no haré ni diré nada por mi cuenta, porque aquel que me creó me guiará. Imagínense qué rico, qué alivio poder vivir así. Sin juzgar, sin querer convencer a nadie. Estoy aquí para ser útil. Soy amor y vengo portadora del amor. Y sé que tú también lo eres. Porque eso es lo que pasa cuando la mente se sana. Porque si no, con el ego, yo que te di todo mi amor y mira cómo me pagaste. Pero el verdadero amor es ser amor, ámate, irás caminando con seres que se aman y no andas buscando quien te ame. ¿Se dan cuenta la diferencia? El verdadero amor es el que se da, el que está en uno. El amor especial es el que uno busca que le den. Y cuando llevamos nuestras contabilidades. Pero cuando tú estás en amor y vas sanando tus heridas, queriéndote, respetándote, ya no me tienes que dar nada especial. Simplemente eres como ámate, me amo y caminamos juntos. Esa es la mejor manera que podemos encontrar. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar con el 6. Debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo, y todas las creaciones de Dios son hijos suyos. Cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación en su unicidad trasciende la suma de sus partes.
Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Por eso es que lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en el sentido de la palabra significa plenitud. Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción, si así lo elige. Sin embargo, en su base está creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. Bueno, miren, yo sé que son palabras totalmente nuevas, ajenas, y que podemos ir entendiendo para que lo podamos usar en nuestra corrección. Primero que nada, la palabra expiación significa corrección de nuestra forma equivocada de pensar. La forma equivocada de pensar es con el miedo. Y la expiación es utilizar el amor para corregir esa forma equivocada. Ese es el significado. Ahora bien, primero que nada, dice, primero hay que ver que Dios tiene solamente un hijo. No tiene 7,000 millones de hijos. Explica aquí que la forma de ver con nuestro ego, con el ego vemos solo cuerpos, nos vemos separados, pero en el plano espiritual en el que Dios nos crea, todos somos parte del Hijo de Dios. A eso se refiere que Dios tiene solo un hijo. Pero ser solo un hijo no quiere decir que nosotros estamos excluidos. Nos está recordando que estamos incluidos en esa creación divina. Entonces, dice, si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte de toda la filiación. La filiación es todos los que son hermanos, todos los que son el Hijo de Dios. La filiación en su unicidad, que quiere decir ser uno solo, trasciende la suma de sus partes. Ahora bien, dice, mientras falte uno solo de nosotros, faltar quiere decir mientras yo no recuerde que soy hijo de Dios y regrese mi mente al amor divino, voy a seguir viviendo y sintiéndome separado. Entonces dice, el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación, todos los que la formamos, hayan retornado. Y retornado no es un regreso físico, es un regreso en mi mente. Que yo recuerde que soy uno con Dios, que soy creación divina. Y si lo recuerdo y veo que tú también, que todos también, yo ya regresé. Porque regresar es recordar. Y tenemos que recordar eso. Y luego dice, hasta que todas las partes de la filiación hayan recordado que son uno solo, solo entonces podrá comprenderse lo que significa la plenitud. Cualquier parte de la filiación, cualquiera de nosotros, puede creer en el error o en sentirse incompleto si así lo elige. Sentir que nos faltan cosas. Porque ¿quién dice, bendito Dios, me siento plena y completa? Todos andamos buscando eso. Pero dice, la meta es lograrlo, es vivirlo. Ahora bien, dice, si cree que está incompleto, si su creencia es que está incompleto, está creyendo en algo que no existe. Porque somos seres plenos. Gracias. Viviendo una experiencia ilusoria donde nos sentimos incompletos, pero siendo seres plenos eternamente. ¿Ok? Ahora,
lo que corrige la creencia de que somos seres incompletos es la expiación. Y la expiación es la sanación de nuestra forma equivocada de pensar, soltando al miedo y quedándonos solo con el amor. Dice, la expiación es la obra que el Espíritu Santo, que es el amor de Dios en nuestra mente, tiene a su cargo. Que nuestra mente se sane de que estamos separados, que nuestras mentes se sane de que somos incompletos, de que mi mente se sane de que el miedo existe. Esa es la función de la expansión, de la expiación. Alguien dijo expansión y yo también. Expiación. Bueno, vamos al 7, Carmelita. Ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso. Dicha condición de estar listo no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo, y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio, pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Bueno, esto nos dice Jesús porque dice que Él nos está enseñando que el tiempo y el espacio son parte de la creación del plano inexistente, de lo ilusorio. Fíjense, dice que el tiempo no existe porque lo que Dios crea es eterno. ¿Sí? Por lo tanto, eso dice, a mí déjame eso. Ese es mi cosa. Porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos con respecto al tiempo? Todo el tiempo estamos dedicándolo a pensar en la forma del ego. El ego es mi forma de pensar desde el miedo. Aunque tenga un ego muy preparado y que le haya yo dado muchas herramientas, eso es una forma ilusoria de pensar. Ahora bien, dice, habla de la condición de estar listo. Dice, estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. Es como cuando vas a empezar una carrera que te dicen en sus marcas, listos, fuera. ¿Sí? Te preparas. Entonces dice, es importante que te prepares para lograr que tu mente recupere la forma sana de pensar. Y entonces nos dice que cuando tú deseas algo, tienes que desearlo con todo tu ser, sin tener deseos divididos. Porque si tú quieres llegar acá, pero qué bonito está allá, pues cuántas veces no nos pasa que empezamos algo y algo nos distrae y nos jala y ya vamos para otro lado. Entonces es importante que nos demos cuenta que si queremos llegar a algo, tenemos que ir en la dirección sin estar divididos. Ahora, dice, el verdadero dominio solo se puede alcanzar solo desde el amor. Estar listo
es solo el comienzo de la confianza. Hacer las cosas con confianza. ¿Cómo se podría definir la palabra confianza? Con fe. Con fe, con convicción, sin duda. Porque fíjense, lo que el amor hace nos da convicción, nos da certeza. Cuando tú quieres algo, pero también quieres otra cosa, y estás dividido, ahí la certeza desaparece. Y haces las cosas dudando. Y de verdad, esa es la manera en que solitos nos saboteamos. Entonces, dice, no se trata de que transcurra mucho tiempo entre el momento en que estás listo y en el momento en que alcanzas la maestría, el dominio. Dice, pero lo único que tengo que decirte es que yo te acompaño. En el curso de milagros habla Jesús que él que ya recorrió en el mundo con la guía del Espíritu Santo, aprendió lo que él ahora nos está compartiendo. Dice, no es que tú no, yo tampoco, él explica, yo también tuve un ego, pero sé que el ego, ahora lo sé, que el ego es ilusorio. Elegí al Espíritu Santo para que mi mente se sanara. Todo eso nos dice Jesús en el curso. Dice, y descubrí que soy creación divina. Y desde mi punto donde estoy ahora, sé que tú también lo eres, pero todavía no lo has recordado. Dice, y te voy a acompañar en el tiempo, que es donde me necesitas. El tiempo se refiere a este plano humano donde parecemos existir, y digo parecemos porque lo que Dios crea, dice, es pleno y eterno, y en el plano humano lo que parece existir es temporal e incompleto. Todos estamos luchando por ser mejores, por lograr cosas, por lograr metas, pero en realidad no es otra cosa más que estoy en una ilusión, trabajando en el plano ilusorio que no avanzo a ningún lado, siendo un ser completo. Eso es lo que mi mente tiene que recordar, porque esto, el curso de milagros, no es para acciones en la vida ni para lograr cosas en el mundo, es para lograr sanación en mi mente, que mi mente recuerde que solo el amor es real y recupere mi poder, porque el amor es todopoderoso y todos podemos existir siendo amor. Por ahorita, en este plano, estamos viviendo qué tanto gana, cada quien tiene su respuesta. Fíjense, si entre más miedo tengo, más busco el amor. Mientras más sé que el amor está en mí, el miedo desaparece. Esa es la ecuación que tenemos que ir practicando, porque solo así lo vamos a lograr. A ver, me gustaría comentario de quien sea, que el que quiera. Hoy vienes calladito porque está muy asoleado. No más tantito, no estoy muy bien. A ver, ¿quién quiere comentar? Pues es que, por ejemplo, tú dices, eso de estar listo, la verdad, lo ves en cualquier cosa. Cuando ya un niño está listo para caminar, empiezan, ¿verdad? O sea, y todos cuando estamos listos para empezar a tratar de dejar nuestra forma equivocada de pensar, o sea, porque ya decimos, ya toqué el fondo, ya estoy harto de... Ya no quiero más así. Así es. Ajá.
¿verdad? O sea, con confianza se avienta uno. Cuando no estás listo te da miedo. Ay, qué onda son estas del amor. Y fíjate, eso que dices, el ejemplo que diste inicial está re bueno, el de los bebés, cuando van a empezar a caminar, que tiemblan y tienen miedo, pero en el momento que logran dar sus primeros pasos y no se cayeron, les entra una confianza y de veras es eso, estar listo para algo. ¿Y cuántas veces, dice Jesús, en realidad estamos listos, pero dudamos de nosotros? ¿A poco no? Pues nos da miedo, ¿no? Nos da miedo como ese cambio de dinámica al que hemos estado acostumbrados, pues no sé, tantos años, y decir, pues qué voy a descubrir o qué va a pasar con esta nueva forma de... Eso es lo que el ego piensa. Ajá, exacto. Sí, porque es el famoso más vale malo por conocido. Ajá, ¿verdad? Exacto. Entonces, como que esa parte, no sé, a veces nos puede detener de un crecimiento o de empezar a pensar en amor, ¿no? Sí, es más, el ego hace todo lo posible por sabotear que empecemos a pensar con amor, porque el ego, su fuerza, su poder es con el miedo al que nosotros aceptamos como nuestro coach, porque por miedo al fracaso le meto muchas ganas a las cosas, por miedo a la pobreza, por miedo a la enfermedad, por miedo a la soledad, según yo hago cosas para tener una buena vida, pero es por miedo. Y todo lo que yo haga y obtenga por miedo es temporal. Esa es la diferencia. El día que el amor sea mi único guía, las cosas se irán transformando. Y no importa si no funcionó, pero yo ya estoy listo para el amor. Y eso es lo que quiero. ¿Sí? Sí, Carmelita. Fíjate, Tonita, cómo se le va quedando a uno todo el curso. Ahora que estaba en el hospital, porque me dio neumonía, ahí te echamos porras, muchas. Te echamos muchas porras. Hay un chat, pero yo creo que ni ganas de ver el chat tenías. Qué linda, muchas gracias. Pero fíjate, yo quiero comentar esto. Nunca tuve miedo. Nunca tuve miedo a que yo dijera, ay, nunca tuve miedo. Siempre decía, estoy bien, me voy a sanar, estoy bien. Esa seguridad de decir, estoy bien, no tengo por qué tener miedo. Era como una certeza. Como una certeza que te cura. Eso es lo que cura. Porque dejar ir el miedo, dejas ir el miedo. Puedes tener una uña enterrada y decir, ay, qué horror, no me vaya a dar cáncer, pues concedido. Porque el pensamiento es el que fabrica las experiencias que tenemos. Sí, y yo me sentía, porque a veces he tenido otro miedo ahora con todo lo que está pasando, con lo que soy, y a veces he sentido un miedo, que ay Dios mío, si llegamos a estar como Venezuela, mis hijos, he sentido miedo. Sí. Entonces, ¿cómo el miedo te atrae situaciones negativas? En cambio, cuando dejas ir, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, y dejas ir, no hay miedo. Te pones en manos de... Me pongo en manos de Dios, sé que me voy a aliviar, sé que voy a estar bien, con esa certeza que nos da el amor de Dios. Y esa certeza es lo que te va curando. Es lo que realmente te cura, más que la medicina. Claro, es cierto, es cierto eso. Y eso lo he adquirido aquí, esa seguridad, porque yo lo veo cuando leo así de Venezuela y lo que está pasando por mis hijos, por mis nietos, empiezo a sentir, ay, no sé, y no me gusta cómo me siento, y digo, déjalo ir. Eso, mejor reza un Padre Nuestro, para que cambien esas mentalidades. Lo que tú dices del pensamiento. Y cuando yo veo
que lo dejo ir y cambia mi pensamiento, Ya está. qué bien me siento. Porque fíjate, Carmelita, cuando empezamos, ay, qué miedo, Dios mío, Venezuela vaya a pasar. Yo estoy echando energía a esas formas equivocadas de pensar. Sí. Pero si yo empiezo con esto, primero que nada, Señor, sana mi mente, porque ya estoy juzgando. Dame el poder ver a los demás y recordar que son buenos, aunque estén equivocados, pero son buenos. Y si mandamos ese pensamiento, eso es lo que vamos a reforzar. Así como tú no le diste poder al miedo a la enfermedad, le diste poder a tu capacidad de sanación. Pues nosotros podemos darle poder a que bien piensen los que están ahorita en el gobierno, en vez de mandarle millones de pensamientos de gente temerosa. Porque eso es lo que pasa, ¿sí? No reforcemos el miedo con miedo. El miedo se va a deshacer con el único antídoto que hay. Señor, que mi mente se sane del miedo con tu amor. Y de veras es un poder inmenso, el que podemos adquirir, el poder del amor. Mandar ese es el propósito. Sí. También otra cosa que quiero comentar de hoy, o sea, que hoy se habló mucho del miedo y eso. La verdad es que cuando uno va empezando en esto del curso milagro, es muy difícil detectar el miedo. O sea, porque es donde nos movemos el 100% del Es tiempo lo normal, prácticamente. lo normal. O sea, si uno dice, no, pues voy a ahorrar esto por si las moscas, ya es miedo. Que voy a hacerte esto para estar bien, ya es miedo. O sea, todo eso va siendo... Ahí está subyacente, ¿verdad? Y entonces como que reconocer, o sea, por ejemplo, a mí me gustó mucho otras clases que hemos dicho, el miedo es la falta de amor, el no reconocer el amor, ¿verdad? Y todo el que tiene miedo está buscando el amor. Y luego, por ejemplo, cuando ya más adelante se ve cuáles son las características del amor, la primera es la confianza. Sí. Entonces, cuando yo ando en confianza, que estoy a gusto, estoy tranquilo, sé que va a ir todo bien, ya de entrada ya estoy entrando al amor. Y fíjense, esa energía se impregna en lo que estamos viviendo. Cuando tú tienes una confianza, una certeza, una paz, voy con cada quien puede usar la palabra confianza que de quiera. Carmelita, que se Sí, casa nada, sí, pues ya está tranquila por eso, ¿verdad? Sí, y voy con Dios, voy con el amor, busco la paz. Cada quien tiene su forma de recordárselo, ¿sí? Y de verdad, el poder de la palabra, más que nada del pensamiento, es inmenso. Es inmenso. Entonces, ¿con qué nos vamos, don Roberto? Pues eso, que somos seres completos, plenos, somos amor y pues en algún punto nos perdimos en la vida. Llegamos a creer que estamos separados, que somos cuerpos, que estamos llenos de miedo y ese es pues estar regresado, estar en la conciencia de que somos uno con Dios y pedir o sea, igual si invocarlo o pedir su guía. Yo creo que está en nuestra elección y en nuestro poder. Es recuperar el poder real. Sí. ¿Sí? Porque el verdadero, fíjense, nuestro poder nunca lo hemos perdido, lo perdimos de vista y lo hemos dejado de practicar. Eso es todo. Y nos votamos por el miedo y lo estamos practicando. Por eso parece poderoso. Pero en realidad lo único que persistirá por siempre es el amor que somos. Y de veras esa es nuestra herencia. Pase lo que pase, por terrible que parezca, el amor es nuestro hogar. Suena a lo mejor romántico a veces, ¿no? Sobre todo cuando empezamos. ¿Tú habías visto la primera parte del curso o no te había tocado? No, ¿verdad? Bueno, a ti sí, ¿verdad? No. Tampoco. Bueno, pues qué bueno, porque a todos nos está sirviendo. Sí. Porque el curso siempre nos repite lo mismo, pero en formas diferentes, porque ¿a poco no es eso? Estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, pero está como reafirmando algo, porque solo la repetición y la práctica de lo que se nos va quedando es lo que va haciendo que
pues se vuelva parte nuestra y que nuestra vida se vaya transformando. Bueno, pues la próxima vez, sí. Bueno, nada más es ver, yo digo que es ver como otra opción. No sabíamos que teníamos otra opción de ver las cosas más que con miedo, con tener logros, con tener muchas cosas que teníamos aprendidas que sin es como aprender una opción diferente. Como desaprender, ¿verdad? Sí, y poco a poco se te va haciendo lo normal. Sí, es cierto. Fíjate que sí es cierto. Estamos acostumbrados a vivir en conflicto. Y ahorita estamos aprendiendo a desaprender. Porque dice, en realidad aprendiste equivocado. Eso es todo. Pero no es la verdad. Es tu versión de la verdad. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Oye, Toñita, ¿por qué tenemos miedo? ¿A qué le teme el miedo? ¿Por qué todo el mundo tenemos miedo? ¿Qué teme con el miedo? ¿La muerte? Bueno, una de las cosas, en este plano humano físico, el miedo es inevitable. Porque yo digo, ¿por qué razón nacemos llorando? Nomás quiero saber. Para respirar. Sí, como no, para respirar. Para vivir hay que llorar. Si no lloras, no vives. ¿A poco no es cierto? Es una cosa, a mí me intriga. De eso te digo. Oye, llegas aquí y además, aunque te hayan esperado los 9 meses con amor y felicidad tus papás y no sé qué, ¿por qué lloramos? Porque ese es el plano mental del miedo. Y siempre estamos listos para eso, pero no nos damos cuenta. Esto es el curso de milagros, por eso acordémonos que habla de que esto es un sueño pesadilla, no verdadero, ¿sí? Y nuestra mente tiene que despertar de ese sueño a la verdad de un ser pleno, amor total. Esa es nuestra verdadera identidad. Toñita, otras veces hemos dicho que el miedo surge de que creemos que estamos separados. ¿Sí? O sea, creemos que tú eres tú y yo soy yo y ella es ella. Y en realidad todos somos, si nos diéramos cuenta de que todos somos uno, fíjate, desaparecería el miedo, pero como estamos convencidos de que somos cuerpos y de que... Más que nada, elegimos. Vean, somos creación divina, porque dicen, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero, libre albedrío, elegimos pensar por nuestra cuenta. Elegimos, y está simbolizado, de que Adán y Eva eligen hacer y pensar por su cuenta, y siendo espíritu se ven en cuerpo, pero eso no es creación de Dios. A ver, ¿tú qué quieres decir? Toñita, yo pienso que todo esto es la enseñanza que recibimos desde que nací. Sí, primero una nalgada. Sí. Eso no viene al caso. O sea, pero ya te enseñaron que hay que sufrir para vivir. Exacto. Sí. ¿Verdad? Sí. Después, todo lo que te repiten los papás, esto es malo, no hagas esto, viene el coco, te va a comer esto, pum, pum, son miedos que te enseñan. No, de que no te vayas a caer, y vas a ser, claro. Y según eso te estoy cuidando. ¿Qué dices? Cápate el cachito. Cubre el pecho. Sí, miedo que me voy a enfermar, me voy a caer, me voy a lastimar, o sea, y es... No, y todo, en vez de decir disfruta mucho, ten cuidado. ¿Se dan cuenta? Siempre estamos reforzando con cuidado. Entonces, todo eso es a partir de un pensamiento colectivo errado que todos tenemos. Lo compartimos. Dijeron que todos. Y aquí no se escapan ni uno. Pero, en la medida, dice Jesús que él fue, se escapó de pensar así y lo logró. Y por eso nos lo comparte. Y yo sí le creo. Y quiero, si empezamos a practicar, nos vamos a ir dando cuenta que de veras va bajando las rayitas de sufrimiento y luego es incomodidad, pero dices, no, yo quiero hasta que logre la paz.
y de verdad es como que llega el amor y te abraza, si tú lo permites. Porque no es que Dios te... no, pues tú quisiste nacer y ya te fregaste. No, tú quisiste nacer y ese es el plano donde hay dualidad, bueno y malo, naces, mueres. Dios dice, no te dejo solo, estoy contigo, te amo y te envío mi Espíritu Santo a tu mente, que es donde tú crees que estás solo, porque yo nunca te he dejado. El curso dice, jamás el amor de Dios sea de su amado Hijo. Dice, el amor de Dios va contigo aunque tú sientas que estás en el infierno. Su amor te acompaña, es tuyo por siempre. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar y poco a poco ir entrando al carril de regreso. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias.